some evidences where it was a requirement to use phrasal verbs, right? Era necesario usar phrasal verbs. But some of you have forgotten to use phrasal verbs, right? And the same happened in activity number 1. The idea was to use adverbial clauses, right? But most of you guys didn't do it. No lo hicieron. So, para estas actividades, la number 3 and number 4, I'm going to be more strict. Voy a ser un poquito más estricta en ese sentido de que you guys follow the requirements, sigan los requerimientos. Esto no es que les esté regañando ni no solamente les estoy haciendo la recomendación, ¿sí? Muchas personas tuvieron que repetir estas actividades. Why? Because you guys didn't follow the requirements, ¿sí? Entonces estas son como las recomendaciones, ¿sí? Si están realizando una actividad, let's say this activity number 3. This activity number 3, you guys have to use the future perfect. You guys have to use the future perfect. Deben usar en las evidencias el futuro perfecto. And in that way, en ese sentido, yo me daré cuenta si quedó correcta la explicación, si los que no vieron la grabación pudieron entender. Entonces, esa es la recomendación, que por favor you guys use the grammatical topic that we are learning in each activity, okay? Eso es como la recomendación en general, okay? That is like my general recommendation. Esta es nuestra última sesión en línea, lo que significa que la actividad número 4 no tendrá sesión en línea. Sin embargo, en esta sesión vamos a hablar de las actividades de Learning Activity Number 4, ¿sí? Para que nos quede pues por lo menos claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Quedarán todos los canales abiertos. You guys know my email, saben mi correo, saben que a través de the Questions and Concerns Forum I'll be there like every day. Like if you reply, like if you ask a question in Questions and Concerns Forum, the latest, o sea, más tardar, the next day you will have your answer. Yeah? So it's like a very contact way to talk to me. Good morning for the ones who are arriving. Good morning for the ones who are arriving. Let me see who we have here today. Cuando pongo a grabar se pone súper lento de una vez. So, Ingrid, good morning, Ivan, good morning, Laura, good morning, Lady, good morning, Maria Cristina. Good morning. Good morning. So guys, those are my recommendations for the next evidences. Yeah, my recommendations for next evidences. You guys need to start working on follow the requirements. Debemos empezar a trabajar en seguir los requerimientos, ¿sí? Si en la evidencia dice, haz la actividad teniendo en cuenta phrasal verbs, tienes que escribir phrasal verbs. Si en la actividad dice, desarrolla la evidencia teniendo en cuenta adverbial clauses, debes usar adverbial clauses, right? That's important, okay? That's really, really important, and you guys need to have it in mind for the next evidences, okay? So for learning activity number 3, we have three topics, right? We have 3 topics. 2 of them are super easy, like super easy, and we have one that's super easy, right? So 2 of them are super easy, one is super easy. And remember this, please, if you need to ask a question, please
talk to me straight, okay? If you need me to translate some things, talk to me, okay? Because the class, it's going to be like 100% in English, okay? Because you are in level 8. So I'm supposing that you can understand what I'm saying right now, right? But if you need to translate something, if you need me to translate something, just talk to me, okay? And if you don't understand, talk to me, okay? If you need extra explanation, talk to me. If you need another example, just talk to me, okay? That's the whole point of it. And if you need to say something, just practice to me in English, okay? Practice with me, because this is a moment. We only have 1 week, 1 class in the week. So please talk to me, okay? Now, let's start with the first topic, which is super, super easy, right? And we are going to talk about adjectives. Adjectives, los adjetivos, right? And do you guys know what an adjective is? We know what a verb is, right? A verb is a word that implies action, right? Implica acción, right? Action. With a subject, we're a noun. Subject es un sujeto, ¿cierto? Entonces son las personas. I, you, he, she. That's a subject. Now, what is a noun? ¿Alguien sabe qué es un sustantivo? El sustantivo nos decía por ahí la profesora de primero de primaria. El sustantivo es todas las cosas, right? The glass, the cell phone, the river, the sun, the mountains, the city. Yeah, that's a noun. Sustantivo. Sorry. Los audífonos son el sustantivo. The cell phone is a noun, right? The book, it's a noun. ¿Sí? Sustantivos, las cosas que tú puedes ver. But an adjective, what is an adjective? An adjective es el calificativo de el sustantivo. Sí, ¿cómo así que el calificativo? Por ejemplo, let's look for another one here. It says, good morning. Good morning for the ones who are arriving. Buenos días para los que están llegando. Les recomiendo que los que están llegando, que escuchen la primera parte de la grabación, porque hice unas pequeñas recomendaciones, right? Morning, Luis. Okay, so I was saying, guys, and it's super, these adjectives, this kind of adjectives are super easy to understand. Why? Because we just need to know when to use them. Es importante saber en qué momento usarlos y cómo usarlos, right? So, for example, we have adjectives with ed and ing ending. Los adjetivos que terminan en ed. For example, amused. Y los que terminan en ing, que es ese mismo, pero amusing, right? Luis, go ahead. Good morning, Luis. Luis, you're saying you have a question. In the other class, you can hear people. Okay. I don't know what to say, but you can hear me. Yes, I can hear you, but when other companions are, I can. Okay. That is a good question because I don't have the answer. I have a program, so since Meet didn't allow us to record anymore, porque Meet nos dejaba hacer las grabaciones, tuvimos que descargar un programa. So maybe it's the program. Tal vez es el programa. Porque algunos compañeros hablan más duro que otros, entonces se escucha un poquitico en las grabaciones. Estuve viendo el video de YouTube y muy poquitos escuchan unos y otros.
Entonces mi recomendación es que si van a hacer intervención, hablen duro. So they can record, well, this thing can record the audio. Because, well, eso sí ya se me sale de las manos. Pero ya para el próximo nivel, ya todos vamos a tener que usar la plataforma que nos dispuso Territorium para esto. Listo, entonces, para que ustedes sepan también, ¿ok? Ustedes sepan también que ya los instructores debemos usar la plataforma que se llama Teams, que está en Territorium, pero no se asusten. Ok, entonces les estaba diciendo, we have the adjectives, and these adjectives son los que terminan with the D and the other ones that are in ing, right? So for example, we have amused, right? And then we have amusing. Como así, como cuando uso uno, cuando uso el otro, what's going on? So it depends on what you are going to describe, right? Depende de cómo tú quieras describirlo. Entonces, por ejemplo, for example, we use amused, right? When you are going to describe feelings. Cuando tú te sientes, cuando tú, persona, puede ser ella, él, ellos, they, we, right? We are feeling amused. Nos estamos sintiendo como divertidos, entretenidos, right? Pero el subject, o sea, el sujeto, él, ella, yo. ¿Sí? I am amused, right? I'm feeling amused. Yo me estoy sintiendo, yo me siento, el sujeto se siente amused. Pero, ¿cuál es entonces el caso para ing? For ing is that we refer to objects or ideas, right? So, for example, amusing describes something that causes laughter or enjoyment. Is funny or enjoyable. For example, the party is amusing. The party was amusing. Bueno, fue entretenida, right? The party was amusing. Okay? Ya cuando es algo, ¿sí? Cuando ya se refiere a objetos diferentes al the subject, to people. Is it clear, guys? Is it clear? Okay, good. So, what other examples do we have here? So, for example, bored. Someone is bored. So, the teacher is bored. Yeah, like I am bored. Yeah, so I'm feeling bored. Yo estoy aburrido. The class, for instance, the class is boring. Yeah, so I am bored, the teacher is bored, the class is boring. La clase es aburrida, right? En español nosotros no tenemos diferencia. The teacher, la profesora está aburrida, la clase es aburrida. ¿Cierto que no? But in English, it is not the same. So, if you're using ed is for people, ing is for things, objects, situations, right? Another, confused. I am confused. This class is confusing. Yeah, I am confused. The event was confusing, kind of thing, right? So I would like you guys to please think about an example. Yeah, so I'm inviting you to open the support material from the learning activity number 3. Ábranlo, por favor. Van a la actividad número 3 y descargan este material de apoyo. What's cooking? What's cooking? Ah, no, este no es, perdón. Tiene lo mismo, pero está explicado de una forma diferente. Me parece que este es support material. Por favor, van y lo descargan. Está más interesante. Right? Van a encontrar este. Entonces, what you're going to use, guys, the ideas that you used, here are some examples. You guys type in the chat. You guys choose one adjective. Yeah, you just got to choose one adjective and try to find
2 examples for it. So one example with ed, another example with ing, right? So what else do we have here? ¿Qué más tenemos aquí mientras ustedes van pensando en los adjetivos? We have amused, bored, confused, depressed, depressing. That's the pronunciation, depressed, like a T at the end, right? So depressed, and then we have depressing. Depressed, I am feeling depressed. My daughter is feeling depressed. My son is depressed. And something is depressing, for example. The medical appointment today was depressing. The medical appointment today was depressing. Yeah? Disgusted, disgusting. I'm feeling disgusted. Disgusted is like, you are fastidiado, right? Pero como cuando uno ve algo muy desagradable, and then you feel disgusted because the situation was disgusting. Yeah? Embarrassed, embarrassing, encouraged, encouraging, excited, exciting, exhausted, exhausting, frightened, frightening, interested, interesting, satisfied, satisfying, shocked, shocking, tired, tiring. Let me see. ¿Cómo van los ejemplos? I am bored because that show was boring. Excellent, Javier. Yes. So I am bored because that show was boring. Or that show is boring, right? Because you're saying, I am bored right now. O a menos de que hayas seguido. No te preocupes. Okay, so what's your name? Okay, so what is your name? Yes, it is actually, and it has the name of your son. So what is your name? Nora. Okay, good, Nora. So excellent. So I am bored because the show is boring. Because if you're bored, it's because, like right now, it's because maybe you are still in the show. But yeah, no nos vayamos en eso. Y el resto, chicos, please think about any example, así como el de Nora. Let me hear you. Están callados hoy today. You guys are super quiet today. Let me hear you. Vamos. Si no han entendido, guys, talk to me, okay? Pregúntenme. This is the moment. This is it. Si no me entienden, me dicen. Please. I am interested about the class, and the class was very interesting because it's about idiomatic expressions. Great! That was the previous class. That was the previous class, Luis, about idiomatic expressions. It's excellent. Yeah, so I'm interested. Yes, I'm interested because the class was interesting. Este tema es muy sencillo. Estos son muy, muy sencillos. El que viene es muy sencillo. Como que se dificulta un poquito más. Pero sé que si ustedes intervienen conmigo, si me hacen preguntas, si me paran, me dicen, teacher, aquí otra vez no entendí, se aprende así. So, she is interested in learning English. Muy bien, Marino, yes. And what is the situation with ing? Con los que terminan en ing. And I'm depressed because my dad was depressing. Yes, good. Yes, Ingrid, excellent. I'll start the next Monday cheering. I'm confused about that example. I'll start next Monday. Si me puedes aclarar, lady. That example. Okay, so we have clear. Subject, if it is a subject. If it is she, he, it is ed, right?
She is depressed. Alright? Right? She is confused. Siempre cuando vamos a describir que alguien, un subject, con adjetivo, el adjetivo es ND. But the situation, right? ¿Cuál es el otro que dice acá? It's the situation and the refer to objects and ideas, right? If you want to refer to objects and ideas, it's ing. Okay? Espero que esté claro, guys. Si no está claro, please talk to me, okay? This is the moment. This is the now, okay? Now, let's talk about something really interesting here. Here we have my examples. I was embarrassed by your behavior. Let's read them, right? My reaction was shocking for her. She was expecting something quite different. The adjectives in context, okay? Laura has been running for 3 hours and now she's exhausted, right? They need to operate my grandmother and her situation is quite frightening, okay? Guys, los ejemplos están ahí, ok? Yo simplemente les muestro, les explico un poco, ¿sí? Pero yo más que todo les hago es mostrar dónde está el material, right? Para que ustedes en este tiempo también saquen el tiempo y lo revisen, ¿ok? Lo estudien más a profundidad. Now, este tema, this future perfect, futuro perfecto, ¿ya? No nos dejemos amedrentar por el nombre, ¿sí? Porque el perfecto siempre digamos que en los English learners, en los aprendices de los que estamos aprendiendo el inglés, siempre el perfecto nos causa como temor, ¿sí? Pero yo sé que este no va a ser el caso porque, you guys, first I want to ask you some questions. It is, aquí vamos. I'm frightened today with the frightening situation in Ukraine and Russia. Yes, and Russia. Yes, excellent. Luis, it's so frustrating to study and work at the same time. Yes. Pero lo puedes hacer, Aida, claro que sí. I'm shocked for the result of the test, but I'm shocking. No, Mateo, Javier, Nora. I'm shocked. Yes, yo estoy en shocked. Pero tú vuelves y repites, but I'm shocking. No, recuerda que, but I'm shocked again. ¿Listo? Okay. O sea, si es el subject siempre es shocked. O puedes decir, but it is shocking. Pero es como, wow, shocking. Because the teacher made a mistake. ¿Ya? Ok, listo. You're welcome. Chicos, es bueno que hagan todos estos o sea, se equivoquen aquí. O sea, aquí este es el espacio para hacerlo, para equivocarse y para aprender, ¿ok? No se sientan mal. Ahora, lo que les estaba diciendo. I want to ask you some questions. There are 2 ways to refer to the future. There are 2 ways to refer to the future. What are those ways? Do you guys remember? Like when we speak to the future, what structures do we use? Alguien que levante la mano y me hable to the microphone. What are the 2 ways? Laura. Good morning, Laura. Excellent, Laura. So those are the 2 ways that we refer to the future. Those are the 2 grammatical statements that we use to refer to the future. Will and going to. Yes, like I am going to blah. I am going to blah, right? So I'm going to study tomorrow. I will travel to the States next year. Yes, before it was interesting. There was a lot of variety to see. Yes, Sarah, excellent. She was exhausted yesterday because the training exercises are exhausting. Yes, excellent, Paula. Yes. Vamos a parar ahí ya con
con adjectives, ¿ok? Por lo que veo, nos fue bien. Yes. My dog is feeling depressed. Yes, I'm going to take him out. Okay, entonces, we have those two ways. We have those two ways to refer to the future, will and going to. Okay, so hay que tener estos en cuenta para future perfect. Okay, future perfect no se aleja mucho de lo que no se aleja nada de will and going to. Okay, so future perfect también tenemos que tener eso en la cabeza, que future perfect también usamos will and going to. Okay, so guys, please, toda su atención aquí. 100% attention here, please. Please, 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 okay? Para que me haga muchas preguntas. So, future perfect. We have to take into account that we are going to use will and then we are going to use is going to. Okay? Pero le debemos agregar perfecto. ¿Sí? Le debemos agregar el perfecto. We have to add perfect to the future. Un poquito como, ajá, pero entonces, ¿cómo es? Vamos primero a revisar cuándo lo usamos, ¿sí? Teniendo en cuenta ya sus estructuras, y ya nos vamos a ir específicamente cómo formarlo. Okay? The most important thing for me is that we understand when to use future perfect. Right? More than, okay, so first here, subject, then blah, 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 that's going to, blah, blah, blah. Eso ya lo vamos a revisar. For me, the most important part is that we understand when to use. So when do we use it? We have 3 specific cases. Tenemos 3 casos específicos when do we use future perfect, right? The first one right here. ¿Alguien me quiere ayudar leyendo el caso número 1? Yes, go ahead. Excellent. Thank you very much. So, it's to talk about an action in the future. Lo repito porque de pronto los chicos que van a leer la grabación de pronto no escuchan y bueno, ahí sí como difficult. So, to talk about an action in the future. Ajá, una acción en el futuro. That will take place. Que tendrá lugar before another action in the future. Uy, ¿cómo así? ¿Qué es eso? No se preocupen. So, we have a timeline here. Tenemos una línea de tiempo, right here. And this is the situation. La primera situación. The situation. By the time we get home, atención aquí. By the time we get home, para el tiempo que lleguemos a casa, my mom will have cooked dinner. Son las dos situaciones. So, by the time we get home, so maybe the boys at school thinking about going home. Yeah? Esa es la que pasa antes. Mom cooks dinner. My mom will cook dinner. And we get home. Right? That's the situation. And here is the timeline. Entonces, ¿cómo sería? By the time we get home, my mom will have cooked dinner. Para el tiempo que lleguemos a casa, mi mamá ya habrá hecho o ya habría hecho la cena. My mom will have cooked dinner. That is like a very rough translation to Spanish. No me gusta traducir esos temas así como tan directos. Entonces, by the time we get home, my mom will have cooked dinner, right? So, it's to talk about an action in the future that will take place before another action in the future, okay? So, the next example, by the time we get home, my mom is going to have cooked dinner. My mom is going to have cooked dinner.
This is the moment to talk. This is the moment to speak, okay? Ahorita vamos a ver más ejemplos y vamos a ver unas prácticas. Maybe if you think about two actions. Piensa dos situaciones en el futuro que una va a terminar antes que la otra. And then maybe you can transform those sentences and translate it to English using future perfect. Yeah, let me see if we have questions. Eso, Luis. Muy bien, María Cristina. At the finish day, okay, or when the day, or by the time the day is over, I'm going to have taken. I am going to have taken a plane. Taken, recuerda que el pasado participio del verbo take. When I'm finished the class, I will go to pick up my, okay. I will have gone to pick up my son. Porque ahí solamente estás usando futuro. I will go, right? Yo voy a ir. Pero yo ya habré ido. Cuando yo termine la clase, o cuando se termine la clase, yo ya habré ido a recoger a mi hijo. By the time you get to the office, I will have, remember the past participle, I will have left. Pasado. Exactly. So the past participle of the verb, ya los vamos a ver, por aquí hay una listica muy interesante. Listo, bueno, vamos a ir como desentrañando este tema, ¿ok? So, the first one is, an action, to talk about an action in the future that will take place before another action in the future. Listo, ese es el ejemplo número 1. Then, case number 2. ¿Alguien quiere leer case number 2? Does anyone want to read case number 2? Está muy cortico. Yes, go ahead. Well, about the duration of an activity before a specific time in the future. Excellent. To talk about a duration. This one is different, okay? To talk about the duration, la duración de una actividad. To talk about the duration of an activity before a specific time in the future. Todas son before a specific time in the future. Antes de un tiempo específico en el futuro. Todas son esa misma. Entonces, for example, this is the situation. Acá está la situación que nos ayuda a entender cómo formamos la frase. Entonces, this is the situation. Today is my first day of cooking class. Today is my first day of cooking class. Hoy es el primer día. Esa es un specific time in the future. Yeah? I have 2 more weeks of class. I already learned how to make pies. Yo ya aprendí a hacer pies. I already learned how to make pies. By the time I finish my cooking course, para el tiempo que termine mi curso de comida, cooking, attention, I will have learned many recipes. I will have learned many recipes. Yo habré aprendido muchas recetas. By the time I finish my cooking course, I will have learned many recipes. We can do the same with English. We can do the same with English class. For example, today is my first English class. Today I learned verb to be. Yes? Oh, okay, I have 4 more weeks of English class. And today I already learned how to
create verb to be. And by the time I finish my English class, I will have learned English. Why not? See? So it's like a kind of description of the duration of an activity, la duración de una actividad before a specific time in the future. So what are the examples? ¿Cómo serían los ejemplos? By the time I finish cooking, by the time I finish my cooking course, I will have learned. I will have learned. I will have. Have es participio, ¿no? Y learn es el verbo en participio. So I will have learned many recipes. But if you guys want to use going to, by the time I finish my cooking course, I am going to have learned. Un poquito más largo, ¿no? Bueno, el will está bien. So I'm going to have learned many recipes. Let me see examples here. Genial. I know. When you get to the bus stop, it will have passed. Yes. Bien. When you get to the... Yes. Ese when. Ese when lo podríamos decir que es lo mismo como para el tiempo que. Para el tiempo que tú llegues. Sí, también funciona. When you get to the bus stop, it will have passed. Excelente. Igual la estructura, ahí da, el will have passed está súper bien. When I have finished work, I will have had lunch. Okay, I will. Recuerda a María Cristina que entonces podría ser mejor así. By the time I have finished my work, I will have had lunch. I will have had lunch, ¿ok? El pasado participio de have es had. Por eso lo debes usar 2 veces, porque el have siempre tiene que ir. Siempre tiene que ir. ¿Listo? Entonces, I will have had lunch. No se les puede olvidar el will, ¿ok? Porque eso es el futuro. By the time, ¿para cuál tiempo? Luis. By the time what? By the time I finish, by the time, para el tiempo que, o para el momento que yo. Bueno, le pusiste, es que esa coma ahí no va. Listo, no le pongas esa coma. So by the time I finish the cooked recipes, I am going to have more recipes to cook. I am going to have No, entonces I am going to have had, sorry. I am going to have had. No, Luis. Recuerda que debes usar el will o going to. Debes usar el pasado participio y el verbo en pasado participio. Aquí tú simplemente estás diciendo, yo voy a tener más recetas. Pero entonces lo que tú debes decir es que I'm confused here. Están confundiéndose, guys. Por ejemplo, Carol, tú dices aquí, I will be an engineer. ¿Dónde está el futuro? O sea, ¿cuál es el futuro participio? Simplemente yo seré un ingeniero. No me estás usando el pasado participio, lo mismo que Luis. No están, o sea, ahí en ese caso no es necesario usar el pasado participio. Están usando futuro. So, I'm going to have more recipes to cook. Voy a tener. Sí, lo mismo que Carol. Señora. Es important of necessary the expression have plus verb past. Sí, señora. Exacto.
Ya vamos a ver el caso número 3 y ya vamos a ver cómo lo formamos. ¿Listo? Muy bien, Aida. So, when I finish this level, atención aquí para los que de pronto no, para Luis y para Carol. When I finish this level, cuando yo termine este nivel, I will have learned new expressions. I will have learned new expressions. Yo habré aprendido muchas expresiones. Muy bien ahí. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes arriba, solamente no, o sea, ahí en esos casos no es necesario decir yo habré sido un ingeniero o yo habré aprendido muchas recetas. Ustedes están usando simplemente futuro, que está bien, pero estamos viendo futuro perfecto. ¿Ok? By the time I finish my English class, I will have cooked lunch. Yes. Muy bien. Lo que quiere decir que tú pues estás haciendo en estos momentos el almuerzo mientras estamos en la clase. Pero sí, muy bien, está perfecto. I will have cooked lunch. By the time that I arrive to Cali, I will have finished my studies in Bogotá. Excellent. Sara, muy bien. When I have my driver's license. Excellent. So by the time I have my driver's license, or by the time I get, I am, recuerda Ingrid, I am going to have done my driver's test. Sí, claro, porque primero tienes que tener tu licencia, tu examen para obtener tu licencia. Kind of. Sígame escribiendo más ejemplos, por favor. Por favor. Sobre todo Carol y Javier y Luis. Sorry. Sigan haciendo más ejemplos. Vamos a ver el case number 3. Y ya vamos a ver cómo lo formamos. ¿Listo? Para que nos quede un poquito más claro. Pero quería que viéramos primero cuándo lo usábamos. So to express, I'm going to read it. Oh no, you guys read it. Who wants to read case number 3, please? Come on. To express. Esto huele todavía como a tierra. Guys, alguien que quiera leer, please. Does anyone want to help me to express certainly about the occurrence of some signs in the near past? Thank you. So, to express certainty about the occurrence of something in the near past. Expresar certeza. Cuando, o sea, de la ocurrencia de algo, o sea, como que algo sucede en el pasado cercano, in the near past. Uy, ¿esto cómo se come? Entonces, aquí está el ejemplo, right? Here is the example. Hello, dear. Esta es la situación. So, hello, dear. Yes, I am baking the cake for the birthday party. Yes, I am baking the cake for the birthday party. I am sure that before you arrive, yo estoy segura que antes de que tú llegues, the cake will already be done. The cake, la torta, ya va a estar lista. O habría estado lista. O estará lista. Right? Ese es el problema cuando uno quiere traducir. Uno entiende la idea, pero cuando lo va a traducir es como que se complica. Entonces, let's not translate it. So, before you arrive, the cake will already be done. Attention here. It will be ready for the candles. It will be ready for the candles. Can you bring some? Yeah? Again. Hello, dear. Yes, I am baking the cake for the birthday party. I am sure that before you arrive, the cake will already be done. By the time you arrive, the cake will already be done. O sea, la persona va a llegar y la torta va a estar lista. Ya va a estar lista. So, it will be ready for the candles. Estará lista
para las velas. ¿Puedes traer algunas? Example number 1, it says, I will have finished baking the cake before you arrive. So bring candles. I will have finished baking the cake. I will have finished baking the cake before you arrive. Antes de que tú llegues. I'm going to have finished baking the cake by the time you arrive. Yes. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos tanto, nosotros no hablamos tanto así en español, ¿cierto? Y la verdad en inglés tampoco, pero es importante saber estos temas, porque es como yo habré terminado, ¿sí? Yo habré solucionado, nosotros no hablamos así, ¿no? Ok. By the time that I have, bueno, ¿dónde vamos? By the time, listo, aquí. By the time that I finish my breakfast, I will have recharged my body with energy. Excellent. When I bought my laptop, I will have finished my model 3D. When I bought, a ver. When you arrive, when I buy, cuando tú llegues. When I buy my laptop, I will have finished my model 3D. Tú necesitas el modelo 3D tú necesitas el computador para tener el modelo 3D. Si lo necesitas, no tendría sentido la frase. Okay? When he finished the guitar class, he will have learned many songs. Yes, songs to play. Excellent, Paola. Guys, I know it's a little bit difficult to understand the situations, right? The cases. But, ¿cómo lo formamos? Muy sencillo, mira, que se nos vamos a dar cuenta. Igual, algunos ya se dieron cuenta, ¿cierto? This is the structure. No me gusta hablar mucho de estructura. But here is how it goes. So, affirmative. Para afirmativo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos el I, siempre I, you, he, she, it, right? Will plus have, siempre va a have. Plus past participle of the verb, pasado participio. Finished, cooked, done, worked. Pasado participio. No es el pasado, es el pasado participio. ¿Ok? Now, for yes, no questions. Para preguntas, will they have left? Will they have left? Will they have left? Igual. Conocen ustedes la estructura para yes, no questions, right? Siempre el auxiliar, que en este caso es will, then the subject, then have. Have is always left. Cuando el pasado participio es have, este es otro auxiliar, ¿ok? Pero cuando el pasado participio es have, entonces es had. ¿Cuál es el pasado participio de have? Had. So, will they have had? ¿Ok? Porque está en rol de auxiliar, no de verbo. Will they have left by the time the boss comes? Will they have left by the time the boss comes? The boss come. Acá hay un error. No es comes. Es come. Information questions. It says information, you guys know what WH questions. When, what, will, who, right? With, why. So when will you have finished? When will you have finished cooking dinner? ¿Cuándo habrías terminado? We don't speak like that, right? Negative statements. Your dad will not or won't, okay? Will or won't have retired. When he finished, chicos, síganme escribiendo ejemplos, por favor. When she finished to do exercises, este don't no va, ¿ok? When she finished, cuando ya termine.
When she finished to do the exercises, she will have taken a shower. Yes. Yes, yes, yes. Ahora nos están hablando aquí de los verbos regulares y los irregulares en pasado participio, que yo espero que ustedes los tengan, ¿cierto? Lo sepan. ¿Por qué? Porque estos temas por ahí de quinto nivel. So, by the time, aquí está. Los verbos regulares son los que saben, we guys finish in ed, right? Los que terminan en ed. Y los irregulares son los que nos tenemos que aprender de memoria, right? So, the verb awake, awoken, begin, begun, break, broken, bring, brought, choose and do, done, eat, eaten, feel, felt, go, gone, have had. That's the past participle of had. Eso es lo que les estaba diciendo. Have en la frase es auxiliar, o sea que siempre va have. Pero si ustedes van a usar, si tienen que usar el verbo tener en la frase, entonces usan es had. Keep, kept, noun, noun. Make, made. See, seen, speak, spoken. Hay muchos más, todos los verbos. Regulares y irregulares, right? So you guys need to keep in mind and that you guys need to know the participle of those verbs. Common expressions, esos son los que nos van a ayudar a nosotros a diversificar para no decir siempre by the time, by, no. Attention, by tomorrow, by tomorrow, by tonight, by next week, by next Monday, by next year. Acá están. Pero miren que la mayoría siempre es, when. A mí el when también me funciona. I will have finished the project by next week. Yo habré terminado el proyecto para la próxima semana. By 3 o'clock. By 8 a.m. I will have woken up. Para las 8 de la mañana yo ya me habré levantado. By the time they get home. By the time they get home. So I will have finished making dinner. I will have finished. Ya habré terminado de hacer la cena. By the time they get home. Para el tiempo, para el momento que lleguen a casa. Preguntas. Este es el momento. This is the moment to ask questions. This is the moment to ask questions. Veremos a ver si aquí en la práctica esas contracciones no los quiero confundir. Igual, si quieren contraer, no necesitan will, sino poner la estrofita y ponerle doble L. Ya, you will. Estos son estas prácticas. Práctica primera, it's about interested or interesting. Vamos a hacerla aquí rapidito. Vamos a hacer solamente esta. Ustedes van a encargar de hacer el resto porque tenemos que hablar todavía de evidencias. Entonces, Maria. Wow. It sounds... bueno, this is a conversation, but we still can... podemos resolverlo sin tener el contexto porque ya sabemos, ¿cierto? Que cuando usamos uno y cuando usamos el otro. So, wow, it sounds... Eso suena. Interested or interesting? Eso es... Interesting. Yes, so that sounds interesting. Con ing, right? So that sounds interesting. Eso suena interesante because we're not talking about a person, right? Or a subject. So, es como de algo, ¿cierto? Aquí está el contexto, but we ya sabemos. So, that sounds interesting. After all, al final o después de todo, after all, sometimes we need to change places. Activities some people to keep forgetting from, dice, we need to change places. A veces necesitamos cambiar de lugares, actividades y de personas, ¿cierto? To keep from getting, para mantenernos alejados de volvernos o de convertirnos o de from getting bored or boring. Don't you think?
Bored. Yes, bored. Bored. Entonces nos dice como que debemos cambiar de lugares, de actividades, como para evitar, evitar volvernos o de aburrirnos, right? Pero I just bored porque se refiere a que nosotros, ¿cierto? Nos volvamos aburridos. Listo. These guys, ahí está. Esta es la página 14. Está la práctica. Practice. Si ustedes quieren hacer la práctica, la pueden hacer, descargarla, y si quieren corrección me mandan la fotico al correo, se los voy a escribir otra vez y yo les corrijo con mucho gusto. Me dicen teacher aquí, o me dicen una duda específica que tengan. Hagan la práctica, ¿sí? Esas prácticas son buenas porque las diseñan pues específicamente para esto, ¿sí? Acá les voy a dar mi correo, todavía no me lo sé, llevo 3 años trabajando en escena y no me lo he aprendido. Creo que ya no me lo voy a aprender porque es una boletica. Se pone ese grabador de pantalla y Dios mío. Ahí está. Si quieren, claro que sí, con mucho gusto yo les corrijo estos ejercicios. Listo, vamos a ver qué ejemplo tenemos por aquí. It says, look at the sentence. No, pero es que esto está como, quiero algo más. Choose the correct option. Vamos a hacer este D. No, vamos a hacer solamente 3. Choose the correct option. Tenemos 2 opciones. She will have slept for 2 hours by the time we arrive to Bogota. What is the correct option? Number 1 or number 2? What is the correct option, guys? Number 1. Number 1. Very good. Thank you. Because the verb, the past participle of sleep is not this one. Esta horrorosidad, no señores, es esta. Okay, slept. Number 2. By next summer, I will have been, option number 1, I will have been, option number 2, living in the Amazon for 2 years. Been? This one? Been? Esta, la que acabo de señalar. I think so. The last one before the sentence, like I will be have been living. Okay. No, it's not the one, because remember, el pasado participio de be, yes, been, okay. Yo habré estado, okay. By the time the oven is ready, oven is horno, so by the time the oven is ready, I have chopped, I will chop. I will have chopped. Yes, excellent. Muy bien. Chicos, acá hay muchísimos más ejemplos, ¿listo? Muchísimos más ejemplos para que usted se siente juicioso y haga el ejercicio, ¿sí? Si quiere que se lo corrija, me dice, me escribe, mándame la fotico. Now, lo siguiente que es vocabulario sobre comida, ¿sí? Esos son los 3 temas. El primero, los adjectives. Number 2 was the future. And this is vocabulary about food, but as I've been telling you guys, the vocabulary is up to you. El vocabulario depende de ustedes, yo se les muestro dónde está, pero para desarrollar las evidencias deben estudiarlo, right? So, we have
the opposites here. Sweet and sour. Sweet and sour, right? Ácido, dulce y ácido. Soft and hard. Suave. Estos son como texturas, suave y duro, right? Smooth but crispy. Smooth, crispy. Strong, bitter. Strong, bitter. Como el queso azul es fuerte, ¿no? Como ese olor es bitter, amargo. Crunchy. Que suena, ¿sí? Chewy es como cuando uno se come una gomita. Chewy. Crunchy, se come un maní. Chewy, una gomita, right? Creamy, salty. You see, guys, this is vocabulary that will help you to improve your English. Vocabulary. No es el mismo de siempre, ¿cierto? No, es diferente. Entonces, you guys take your time to bake, to blend, to boil, to chop, to cut, to fry, to grate, to grill, to mix, to peel, to beat, to slice, to squeeze, to season, to stir. Very interesting, right? Top with cherries, white cream, hand battered, sauteed, right? Grill, flaky crust. Guys, esto está súper chévere para que ustedes como que se enriquezcan con todo este vocabulario que es de este nivel, o sea, esto es de este nivel, right? Primero era vocabulario de fruticas, de cositas, ahora estamos viendo cosas más fuertes. So flaky crust, covered with toasted, breaded. ¿Alguien quiere decir algo? Stuffed, topping, boil. Teacher, Yes. what is the difference between to chop and to slice and to cut? Okay, that's a good question. Because in Spanish we only say cortar, ¿cierto? Cortar, entonces cortar. Pero, por ejemplo, to cut, to chop vegetables, ¿ya? Por ejemplo, cuando le dicen a uno, corta el pimentón, could you please chop the berries? Es como ¿sí? O lo que hace esta maquinita, como... Pero to cut es más como, por ejemplo, cut the bread, corta el pan. Tú no dices chop the bread, ¿ok? Es como si lo que tú chop sonara, como que fuera así, ¿cierto? Como chop. Pero cuando tú cortas, tú haces como el corte de otra forma. ¿Sí? De pronto... So with the cake, maybe You cut... the cake. No, porque tú, cuando tú no cortas la torta, sí. Bandeja de torta. No, tú la cortas. Chop. Cut. To cut the cake. You cut the cake. Tú cortas, o sea, como que tú rebanas. Rebanas la torta. So maybe Y chop es más como si and tú... the slice. And slides. Slide y cut se pueden usar para el mismo lugar, para el mismo ejemplo. ¿Ok? Entonces es más como de la situación. Sí, Entonces, depende de lo que tú vayas a el día cortar. a día. Depende de lo que tú vayas a cortar. Entonces, por ejemplo, si tú, if you want to chop, you chop vegetables. But you cut the bread. You cut the cake. Nora. Miss, chop es cuando son cortes muy pequeños. Ok. Es como cuando uno dice brunoise o algo así, que son cortes muy pequeñitos. To chop es cuando tú porcionas en trozos grandes, trocear. Ah, ok. Trocear. Chop. Chop, you chop. Sí, Ok. Trocear. Good. Y ya cortar es como cuando ya tú cortas the cake or you cut the meat. Ajá. Porque... Y slide es cuando tú porcionas el queso, que sacas tajadas, o lo mismo la fruta cuando la haces en cortes muy delgados. Ok, pero también you chop the fruit, también cuando tú la vayas a trocear, diferente a sacar la rebanada. Es que según lo que tú vayas a cortar o a picar y cómo lo vayas a hacer. De pronto es más el hecho de si es a porcionar a una persona o si es
papá a hacer una ensalada o picar más pequeño, como dice Nora? Bueno, Yes, Luis. y slide. Bueno, ahí también está interesante esa tarea. Ya vamos a ver entonces cómo la debemos usar en las evidencias, ¿sí? Ya vamos a ver cómo debemos usar todo este vocabulario en las evidencias. Y to slice, si es que ahí se ve como que se ve, ¿no? To slice, to cut and to chop. Good. Evidencias. What do we have to do? What do we have to do? So after we finish studying the support material, then we go to evidence number 1. It says the tennis tournament. The tennis tournament. Guys, para estas evidencias, como les he estado yo diciendo, ay Dios mío, como les he estado yo diciendo, por favor, usen los temas que estudiamos. Usen los temas que estudiamos. Mucha gente desarrolla la actividad, pero entonces no tiene en cuenta que hay que usar adverbial clauses, no tiene en cuenta que hay que usar phrasal verbs, ¿ya? No, tenemos que tener en cuenta que para desarrollar estas evidencias hay que desarrollarlas con los temas, right? Sorry, es que cuando pongo a grabar se pone súper lento el computador. Actividad número 3. The tennis tournament. Tennis tournament. Lo descargamos. Y aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Tennis tournament. Dice, imagine you are arranging a trip to a nearby city for a tennis tournament next Saturday. You want your best friend to go with you, but he has a very busy schedule that needs to return by Sunday. So for this evidence, you will need to complete 3 parts. 3 partes. Okay? 3 partes. Primera parte. You need to have a look of the information of the tournament. Aquí está toda la información del Colombian International Tennis Open, right? Entonces usted va a leer de qué es ese, o de qué se trata el tenis tournament, entonces, o cómo es, a qué hora se desarrolla, right? Aquí está. Listo, ya lo reviso. Part B. This part of the evidence, you need to write a schedule. Attention, you need to write a schedule for the day in which you consider the following aspects. So, entonces, para el día, en donde considere los siguientes aspectos. Commuting. You live in a different city. Consider the transportation means you will be using for getting to Bogotá and registered for the same, for the time you will be arriving, okay? You have to, tienes que tener en cuenta. Entonces, acá está el espacio, miren, aquí está el espacio para que escriban su schedule, ¿sí? Tienen que tener en cuenta el transporte, tienen que tener en cuenta la comida, tienen que tener en cuenta el games, los juegos, tienen que tener la acomodación. Entonces usted, a las 5, you go to the train station. A las 5:30, 5:30. Ay, Dios mío. 5:30. The train leaves. Sí, el tren se va. You guys complete the schedule for Saturday. Sé cómo ustedes, pues, lo que quieran hacer o cómo lo quieran hacer o qué partidos quieren asistir, right? You need to take into account if you want to have breakfast in the train or if you, well, up to you guys, right? And the part C. The part C. For this part of the evidence, you need to write an email to your best friend in which you describe your plan in detail. Van a describir este plan. Lo van a describir a su amigo, right? To persuade.
para convencerlo, persuadirlo de que venga con ustedes. Okay? You have to take into account what? Your friend needs to be back by home by 9 a.m. Sunday morning. Tienen que tener en cuenta que él tiene que estar el siguiente día a las 9 de la mañana en casa otra vez. You guys complete this. You write it here. Write the text here. No necesitan hacer plantillas aparte, todo está acá. Okay? And then it says, you use this, okay, Sunday morning. Your best friend is not a big fan of tennis, but you are. So you need to include interesting details about the players, the games, and the tournament. Okay? And number 3, use the schedule to demonstrate how you will have done. How you will have done. How you will have done a lot of activities during the day. For this purpose, you will need to use future perfect tense. For example, by 5 a.m. we will have left home. By Sunday morning, you will have been in your house. By Sunday morning, you will have finished your tennis tour. ¿Ya? Questions. Preguntas. Chicos, para esto yo les voy a hacer una recomendación. Señálenme, no necesita ser eterno, no necesita ser largo. Simplemente pueden ser muy concretos. Para esto me gustaría que ustedes señalaran con, puede ser con un subrayando, pueden ser poniéndolo en negrilla, pueden ser poniéndolo en otro color, la frase, ¿sí? La frase de Future Perfect Tense. ¿Listo? Chicos, si no usan Future Perfect Tense, al menos 2, al menos 3, 2 o 3, entre 2 o 3. Yo sé que implica un poquito de esfuerzo, ¿sí? Pero entonces con 2 o 3 frases tienes la evidencia probada. Pero si no veo ni una Future Perfect Tense, te voy a pedir el favor, así esté completo, así tú escribiste todo súper lindo y qué tales, pero si no tiene Future Perfect Tense, pues lo tendrías que repetir. Ok, entonces pónganle resaltadito. Preguntas hasta ahora. Questions. So far, so good. Yes, lady. Hello, teacher. Hello. I have a question, Yes. but it's about the last class, Okay. about phrasal verbs. I can do it? You can do phrasal verbs, the evidences? No, it's about you how do you say? You show me or show us a page in Dictionary Median, yes? Macmillan. That I found some phrasal verbs that are transitive and intransitive. My question is why? For example, stop by. I say that is transitive and intransitive. Because you lo puedes separar o lo puedes dejar junto, como tú quieras. Yes. Si quieres, That is not my question. si quieres, espérame, yo termino de hablar de las evidencias de esta y ya al final, cuando ya termine, para que cerremos acá, hacemos bien esa pregunta. ¿Listo? Okay. Listo. Ya vamos. Entonces les estaba diciendo, ¿está claro con tennis tournament? I hope so. Interactive activities about food. Yeah. So I bet you guys have to internalize to learn this vocabulary that we just checked in the support material. Yeah, sweet, sour, to boil, to chop, to cut. And what is the last activity? It says what will happen by then. What will happen by then?
solo por el nombre ya nos damos cuenta that it's future perfect, right? I'm gonna open here. I'm gonna open up here. And what do you have to do? It also has one part A and part B. ¿Y en qué consiste? Part A and part B. So you're going to think carefully about the future. You're going to think carefully about the future. You need to consider a few topics and then describe the events that will have happened by a certain time around these topics. Yes, what will have happened by a certain time about these topics. A. Look at the following calendar. Revisa o mira este calendario, right? February, April, June, and October. It shows 4 important sports events. Nos muestran 4 sports events. So the Super Bowl, Augusta, the championship, it's golf, Wimbledon, tennis, and the World Series, baseball, right? You will need to write a text in which you predict the results for each of these sports majors. Have a look at the calendar at the events and the events pointed out. Now write 3 texts that include your sports prediction for 3 of the sports events in the calendar. You can carry out a little research. Hay que hacer claramente un poquito de investigación. Al menos entender qué es el Augusta, qué es el Wimbledon, and the World Series. Aquí no me importa si está ajustada a la realidad, si los deportistas, los atletas tienen los mismos nombres, no me importa, se los pueden inventar. Van a hacer predicciones usando claramente Future Perfect. ¿Sí? You can also be very imaginative and create a whole setting for each of your writings. One example has been done for you. Ahora, entonces, pueden inventarse los resultados, pueden inventarse el lugar, lo que sea, ¿sí? No necesita ser así de largo, ¿sí? No necesita ser así de largo. Pueden ser 2 o 3 o 4 frasecitas que se hagan con futuro perfecto, yo se las acepto, ¿ok? Perfectamente. Listo. Pueden leer aquí el ejemplo y usarlo parecido. No es que se vayan a copiar, pero pues así lo pueden hacer, ¿ok? No se van a complicar, no van a escribir cosas eternas que no hay necesidad. Now, part B. Read the following topics. Think carefully about all the aspects concerning your future in relation to the topics in the list. ¿Cuáles son los temas? Aquí están. Then structure a short talk about 3 minutes in which you express your predictions about each of the topics in the mention your plans for the evening, your plans for the rest of the week, your next birthday, and how your life will be different in the year's time. Yeah? So you create in your mind a short conversation about the future, these future plans. Yeah? And for example, you can say, también, bueno, aquí hay que hacer futuro perfecto, o sea, todo esto es futuro perfecto. For example, by the time I finish university, I will have learned, I will have understood, I will have been married, I will have learned many things. I will have understood equations. Yes, o sea, como que son planes a futuro, right? Pero usando futuro perfecto para el tiempo que o cuando yo vaya
¿ok? Yo habría terminado, yo habría completado, o yo habré terminado, yo habré estudiado, yo habré aprendido a dividir, yo me habré aprendido las tablas, ¿sí? Estos son casos reales. A mí ya se me olvidó dividir. Listo. Racha. No, hay que corcha. Que además racha es como que racha, como la mala racha, pero el mal tiempo. No, intentamos pensar en la palabra formal de racha. Recuerden que para la grabación yo les recomiendo esta página, yo se las voy a mandar acá, siempre se las recomiendo. Porque wins in line. ¿Qué es wins in line? Preguntas. Ganando en línea, o cómo sería el racha que lleva toda la temporada ganando, por decirlo de alguna manera. Expresión, pero no sé, por ejemplo en el golf se utiliza eso, que toda la temporada él siempre ha ganado, pero lo he leído, pero no me acuerdo cómo se dice. Uy. Wins in line, no. Ahí no veo. He has win. Para mí, pues, all the season. In the season, he has win. He has won. Podemos buscarle un sinónimo. Los profesores de inglés que no somos nativos en inglés, nosotros sorteamos siempre buscándole listo, no sabemos y buscamos entonces cuál podría ser un sinónimo formal que tenga significado, o sea, que tenga como su traducción directa que se puede encontrar en el diccionario. Right? Pero racha, y menos que yo soy cero seguidora del fútbol o de los deportes, es vocabulario que I'm not sure. Si lo aprendes y si lo encuentras por ahí, te recomiendo que nos digas. Guys, more questions. Do you have more questions? This moment. Ahora sí. Si no hay preguntas sobre este learning activity, podemos seguir con la chica que me estaba diciendo que estaba confundida con lo transitive and intransitive. Yes, Marino, los que se tengan que ir, no worries. Ya estábamos aquí, ya aprendimos lo que necesitábamos. You guys can go if you want. Thank you very much. Okay. Thank you. Which is the meaning that exists? Phrasal verb transitive and intransitive. For example, stop by. Exists a rule that tell me if I have to put object or not an object. Stop by. Bueno, entonces recordemos que los intransitivos y los transitivos. Los intransitivos son transitive and intransitive. Los transitive son los que necesitan. Los intransitive son los que necesitan complemento. Right? For example, buy. Buy es un verbo intransitivo porque necesitas un complemento. ¿Comprar qué? ¿Cierto? Esos son los intransitive. Los transitive son los que no necesitan complemento. Stop by. Me estás preguntando específicamente por stop by. ¿Por qué ese es transitivo y no es transitivo? No, teacher, my question is that the phrase that medium say that stop by is transitive and intransitive. It's two. Son las dos. ¿Por qué necesita? Porque a veces, según el contexto, necesita complemento, pero según el contexto, a veces no necesita complemento, ¿sí? Por ejemplo, she stopped by the bus station. Ella paró o ella está ahí en el bus station, ¿sí? A veces necesita especificar según el contexto
un complemento. ¿Sí? Es según el contexto. Pero a veces, digamos que el otro contexto. Primero, she stopped by the bus station. Listo. Y a veces decimos, I was buying at the shopping mall some stuff and I had to stop by. Listo. Nos estamos refiriendo a que ella tuvo que parar and I had to stop by. La frase quedó sin complemento, pero por el contexto nos damos cuenta que ella estaba en el centro comercial. Entonces, ¿en dónde paró? Pues en el centro comercial, pero porque ya lo sabemos en contexto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Lady, hello. Yes, teacher. Entonces, es según el contexto que yo me doy cuenta. Si a mí me dicen, she had to stop by the bus station. Entonces, ella tuvo que parar ahí al pie del bus station. Listo, ahí tiene complemento. Pero, según el contexto, lo siguiente. I was in the shopping mall because I had to buy groceries. Tuve que comprar el mercado. So I had to stop by. Entonces, tuve que llegar o tuve que parar. ¿Cierto? Entonces, en el contexto nos damos cuenta que en uno tiene complemento y en otro no, pero es según el contexto. ¿Listo? Yes, y habrá muchos phrasal verbs que son transitivos, otros que no son transitivos al mismo tiempo. ¿Listo? And then another question is about vocabulary. Yes. I want to know what is the meaning of the jet. Of the what? Of the jet. I write in the message Jet lag? because I only found is a name, but in the picture on the living room, in the bedroom, is a jet, but I don't know what is the meaning. Jack. ¿Me puedes mostrar específicamente en qué parte? Actividad número 2. Sí, en material. Listo. En el principal. Home Sweet Home. Jack. Acá en el documento que descargamos. Voy a pausar aquí la grabación.